gerente de IT de Arpel. En nombre de nuestra asociación le damos la bienvenida al webinar Transformación Digital y su implementación en la optimización, operación y seguridad en una refinería. En la mañana de hoy estaremos por los próximos 60 minutos aproximadamente en línea con Ariel Galippi, líder de la unidad de transformación digital de Honeywell, a quien agradecemos por estar hoy con nosotros. Ariel tiene una carrera de ingeniería en automatización y control industrial, es encargado de la gestión y crecimiento de los negocios de software industrial y proyectos de transformación digital en distintos mercados verticales, como el sector de refinación. En el espacio de chat incluido en el sistema, pueden utilizarlo para comunicar sus inquietudes, que con gusto contestaremos al final de este webinar. Les recordamos que luego de la actividad estarán recibiendo a través de correo electrónico una encuesta para la evaluación de esta actividad. Les invitamos a visitarnos y seguirnos en las redes sociales, LinkedIn y Twitter, así como en nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar videos de webinars ya realizados. En la página web de Arpel pueden conocer también más de nuestras capacitaciones y próximas actividades. Agradecemos vuestra participación y el apoyo a Arpel, esperando que disfruten de esta actividad. Les comento también que dentro de lo que es el grupo de apoyo de este webinar, contamos con la presencia de Ricardo Bullati. Ricardo tiene más de 35 años de experiencia en el área de refinación, trabajando para YPF, el cual también nos sirve de gran apoyo para evacuar cualquier consulta o duda al respecto, y al cual en este momento le cedo la palabra. Muchas gracias a todos. Sí, hola. Sí, buenos días. Mi nombre es Ricardo Bullati y solamente desde mi experiencia quisiera comentarle algunas cosas. Conceptualmente, después de muchos años, logré entender que una refinería es la suma de recursos y de talento humano. Por lo tanto, de lo que se trata es de gestionar los recursos y liderar las personas. Sobre todo, liderar las personas. Hoy de lo que vamos a hablar es de una herramienta que es transversal a toda la organización y que nos impone una nueva forma de trabajar. Es una herramienta que cambia los procesos de trabajo y exige nuevos talentos. Solamente la implementación va a ser exitosa si existe el compromiso de la alta dirección, que la alta dirección entienda la importancia de esta transformación. Esta transformación no comienza hoy con esta reunión, esta transformación ya comenzó hace 15 o 20 años atrás, ¿no es cierto? Pero las refinerías que han tenido éxito en esto es porque hubo la conjunción del compromiso de la alta dirección y de grupos de técnicos especializados en el tema con continuidad en el tiempo y el reconocimiento necesario y el reconocimiento de su trabajo por la alta dirección. Por otro lado, lo que le quiero decir es que esta transformación es irreversible y que antes o después la vamos a tener que implementar, y de eso va a depender la eficiencia de nuestra refinería. Así que nada más, o sea, liderazgo y nuevos talentos creo que es el gran desafío de esto. Gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, le cedemos la palabra a Ariel para que comience con su presentación. Adelante, Ariel.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Me escuchás, Hernán? Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, para dar comienzo un poco continuando el mensaje que estaba dando Ricardo, eh, vamos a hablar un poco de la agenda que tenemos pensado, ¿no? Para este webinar. Brevemente. La agenda es conversar un poco de la transformación digital, qué es la transformación digital, digamos, cuáles son los componentes, qué desafíos típicos vamos a tener o que tenemos ya hoy existentes en una refinería, cuáles son los desafíos adicionales que tenemos que atenta o que, digamos, complica tal vez el progreso de una transformación digital. Vamos a hablar del concepto de gemelo digital, del digital twin, también conocido, entender un poco a qué se refiere con ejemplos también, y qué nuevos tipos de tecnologías, aplicaciones tenemos dentro de la industria, ¿no? Que hoy en día existen. Como bien comentaba Ricardo, ya es una transformación que viene hace mucho tiempo y, digamos, ya va avanzando, ¿no? Entonces, con mayor madurez o menos, pero estamos en el camino, ¿sí? Comenzando con lo que sería parte fundamental del título y la temática de este webinar, eh, digamos, ¿qué significa la transformación digital, ¿no? Entonces, hay tal vez muchas definiciones o tratamos de cuadrar dentro de una definición concreta y la realidad es que no es una definición que sea absoluta, ¿no? Cuando hablamos de transformación digital. Entonces, para contar un poco de historia también, básicamente a nivel de avances tecnológicos, siempre tuvimos las disrupciones típicas de cuando se incluyen nuevas tecnologías dentro de un proceso, dentro de una operación, dentro de un negocio, ¿no? Entonces, esas nuevas tecnologías, como para listar algunas de ejemplo, los controles multivariables, los DCS, ¿no? Un sistema de control distribuido, un PLC. La inclusión de esa tecnología nos permitió mejorar la estabilidad en las operaciones, la seguridad. Luego, con el avance, con algoritmos más avanzados, poder colocar, por ejemplo, control avanzado de procesos multivariables, gestiones de activos un poco más inteligentes utilizando algoritmos computacionales. Entonces, cada aporte tecnológico realmente fue dando impacto en donde al final del día se está viendo un impacto económico también, ¿no? Claramente para lo que sería la gestión y para parte financiera de un negocio. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? Y que, digamos, no hoy en día, pero viene ocurriendo desde siempre, es el cambio sin precedente que tenemos a nivel de tecnología, ¿sí? Cuando digo cambio sin precedente, me refiero a tecnologías que hoy en día están totalmente adaptadas, o no adaptadas, están totalmente aceptadas por la sociedad, por la gente, digamos, por todos nosotros, como sociedad, aplicadas también en distintos usos cotidianos, ¿no? Claramente, digamos, para listar, tenemos conectividad, lo que es IoT, que vamos a hablar un poquito también del Internet de las Cosas. La digitalización, ¿sí? Hoy en día estar sin presencia de papeles, sin presencia de procesos que sean manuales netamente y automatizar. La, la habilitación de la nube, el cloud, la virtualización, la independencia física del hierro, al menos en gran medida. Seguimos dependiendo, pero no como se dependía antiguamente. Inteligencia artificial y análisis masivo de datos, big data, analítica, también temas que vamos a tocar y que vamos a hablar. Realidad virtual, realidad aumentada, ¿sí? También una disrupción bastante interesante. Todo en el contexto de, obviamente, de cybersecurity, ¿no? De la seguridad informática de los datos, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de transformación digital, lo que nos estamos refiriendo es, de cierta forma, a algunos de estos tópicos, ¿no? Entonces, si yo estoy trabajando en realidad virtual, estoy investigando en la parte, en el terreno de inteligencia artificial, ahí vamos a tener claramente el camino en donde estamos buscando la transformación, ¿no?
eso es, digamos, un tema que realmente lo que se rescata es que la adopción a nivel social de varios de estos tópicos hoy en día existe, ¿no? Hoy en día es muy fácil que la mayoría de los que están hoy en día atendiendo tengan un smartphone. Prácticamente el 100% debe tener un smartphone. Hoy en día la digitalización es totalmente presente en nuestras vidas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa hoy qué es lo que ocurre, ¿no? ¿Cómo aplicamos ese cambio que ya ocurrió y que ya lo estamos viviendo socialmente y también lo vemos reflejado en el negocio o en la operación de una refinería, ¿no? Entonces, esa es realmente el quid de la cuestión, ¿no? Em, Siguiendo con el camino como de conceptos, generalmente, y por eso me gusta remarcar, y es parte también de la charla como la quiero conducir, no tenemos una definición exacta de transformación digital. Entonces, claramente los componentes son los que mencioné, digamos, son los que aportan a este concepto de transformación digital. Y dentro de unas diferencias hay lo que es el IoT, ¿no? Entonces, algunos lo llaman Industrial 4.0 y algunos lo llaman transformación digital. La realidad es que, para ir un poco más en detalle, cuando hablamos del IoT, ¿sí? El IoT per se es el Industrial Internet of Things. Básicamente, perdón, el IIoT, ¿no? Es Industrial Internet of Things. Básicamente es cómo nosotros vamos a aplicar lo que yo estaba comentando anteriormente en el Internet de las cosas, que hoy en día son cotidianas. Hoy en día tenemos conectado múltiples dispositivos en una misma forma de comunicación, ya sea por internet o no, y que puedan conversar, ¿no? Entonces, eso mismo, cómo trabaja en la zona industrial, ¿sí? Eh, para hacer una referencia, cuando hablamos de el Internet de las cosas, por ejemplo, podemos llevarlo a una automatización o una automótica, ¿no? A la casa automática, en donde yo puedo tener un automatismo muy elevado, interconectado, muchas de inteligencias parciales dentro de la casa, como puede ser iluminación, puede ser también todo lo que es de apertura y cierre de casa, de viviendas, alarmas. Hay todo un ambiente ya creado de cosas conectadas, ¿no? Por eso que es Things, ¿no? Ahora, si yo llevo el mismo concepto a la refinería, básicamente es donde aparece el Industrial Internet of Things, ¿no? Entonces, ver cómo todo empieza a hablar en un mismo dialecto y conectado, interconectado. Tenemos la evolución típica, ¿sí? Claramente esto ya viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Inicialmente comenzamos a monitorear equipos em, para ver las variables críticas generalmente, ¿no? Compresores, digamos, columna de destilación, todos los equipos, la unidad de proceso hoy en día están siendo monitoreadas y eso en el último tiempo, hace ya varios años, hoy en día ya se tiene una buena visualización de todos los instrumentos y, digamos, de todas las variables que podemos llegar a tener, ¿no? Esa evolución lleva, que también ya está normalizado, es tener predicciones, modelos de distintos estilos, ¿no? Detección de fallas, modelo de predicción de comportamiento de proceso, modelo de primeros principios y demás, usando esa data que estamos retomando, ¿no? Y poder empezar a ver un poco más de inteligencia sobre el equipo, ¿no? Lo que se busca con el 3.0, digamos, básicamente es, hoy en día estoy en situación de poder colocar alguna inteligencia un poco más avanzada, que me permita a mí, digamos, hacer un diagnóstico y realmente llevar a otro nivel lo que es el comportamiento y la utilización de un activo dentro de la empresa, ¿no? Eh, Cuando menciono activo no es solamente un equipo mecánico, es una unidad de proceso, es una columna de destilación, es una unidad de crudo y vacío, digamos, nosotros vamos a hablar de proceso y activos, todo, digamos, en el mismo activo, perdón, físico de equipo, ¿no? Entonces, la idea es no estar
el concepto aplica para cualquier tipo de recurso. Algo para remarcar que es bien importante, ¿por qué esto se piensa ahora y no se pensaba antes, ¿no? Entonces, ¿por qué aparece ahora el furor también de transformación digital? ¿Sí? O por qué digamos, yo mencioné anteriormente que tenemos un cambio sin precedentes en la velocidad de la aceleración que tenemos en la tecnología, ¿no? Ahora, eso viene dado en una causa bien básica y muy fuerte, que es el nivel de procesamiento que existe hoy en día de información, ¿sí? Los algoritmos que estamos viendo ahora, que muchos de los participantes pueden estar, digamos, analizando o fueron aprendiendo, todo lo que es machine learning, todo lo que es lo que se llama inteligencia artificial, deep learning, knowledge base, distintos métodos, ¿sí? Son factibles hoy en día, dado que es posible procesarlos con una computadora, ¿sí? Antiguamente, claramente eso fue uno de los avances que realmente permitió empezar a utilizar esta tecnología, ¿sí? En cuanto a historia, son algoritmos tal vez que están hace ya 20 años, más de 20 años, algunos que usamos en control, que seguimos utilizando de control avanzado, por ejemplo, son de la década de 1980, y siguen siendo totalmente vigentes, ¿no? Entonces, continuando un poco con la conversación, del punto de vista de los desafíos típicos en una refinería, ¿no? Porque lo que mencioné anteriormente hace hincapié en que está la transformación, digamos, cuáles son los conceptos que se manejan dentro de las tecnologías que estamos viendo, pero al fin y al cabo estamos hablando de un negocio en donde tenemos unos problemas que son típicos y que lo venimos viendo digamos, desde siempre, ¿no? Entonces, los problemas principalmente no cambian, sí pueden cambiar, pero en raíz apuntan al mismo tipo de problemática, ¿no? Estamos en un negocio en donde tenemos que generar productos con una determinada especificación de manera seguras para poder venderlos en un mercado altamente competitivo, ¿no? Entonces, esa sería la definición bien básica de la situación actual. Entonces, dentro de ese concepto tenemos todo lo que es cómo optimizar las calidades de productos, cómo mejorar los márgenes de producción, cómo poder subir producción, cómo poder bajar costos operativos, cómo evitar las paradas no programadas, ¿sí? Que eso es obviamente uno de los pilares bien fuertes que siempre se usa de caso de negocios. Y hoy en día con mucha más fuerza, y que cada vez va a tener mucho más fuerza y más impacto, lo que es el consumo de energía y emisiones, ¿no? Y las emisiones que estamos teniendo. Eso claramente es a lo que el mundo también está yendo. Estamos teniendo proyectos en donde se están viendo para hacer algunos cambios tal vez en la cadena de valor de negocio, para considerar este factor, y es un tema crítico, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué me da a mí la transformación digital? Si ya sabemos estos problemas y tenemos muchas acciones para cada uno de estos problemas, tenemos algunas soluciones que ya tenemos muchos años en la industria. ¿Cuál es la diferencia en la transformación digital? Bueno, la transformación digital me va a permitir a mí, o trabajar una transformación digital de forma adecuada, me va a permitir a mí tener agilidad ante la demanda, ¿no? Como suena una frase muy simple y bastante, parece un sueño, pero la realidad es, si yo puedo tener orquestado todo mi sistema de información, si yo puedo tener todos los departamentos trabajando al unísono, conociéndose estos problemas que estamos teniendo, al fin y al cabo, como yo mencioné anteriormente, yo necesito estar vendiendo productos en un mercado altamente competitivo, con lo cual ser ágil ante los cambios del mercado. Hoy en día tenemos una situación bien particular con el tema del coronavirus y del precio del crudo, obviamente. Este tipo de agilidad me va a permitir a mí adaptarme de una forma mucho más rápido, bajar costos, cambiar productos, ver, digamos, esa atención al mercado, y ahí realmente está la ganancia de tener esta transformación implementada, ¿no? En, en esa,
en ese sentido, ¿sí? Lo que atenta a la transformación digital, o sea, ¿por qué también se habla mucho, o se puede escuchar que se habla mucho y a veces no se logra tener tal vez una tracción o una velocidad adecuada de implementación, ¿no? Entonces, hay tres problemas típicos, ¿sí? Que es para cualquier tipo de compañías, obviamente son generales, pero el primero que estamos teniendo siempre es la operación en silos, ¿no? O sea, la falta de una visión holística. Vamos a ver ese punto. ¿Cómo puedo yo empezar a relacionar toda la información que tenemos y tomar decisiones y análisis de una forma adecuada? ¿Sí? No estar pensando en solamente operación, no en confiabilidad, en procesos, en planificación, sino que hay que pensar de una forma organizada en conjunto con una misma visión, ¿no? Entonces, de vuelta, hay conceptos que parecen muy simples, al momento de implementar, por eso mismo son limitantes que nos desaceleran la transformación digital, ¿no? Cuando queremos ir a implementar. Por otro lado, tenemos la complejidad empresarial. ¿Qué significa? Múltiples plataformas, múltiples sistemas, cada departamento, cada rol funcional utilizando herramientas para su rol, para cumplir con las tareas, y que no las tenemos interconectadas y que no tenemos ese ambiente colaborativo de forma que fluya la información. Con lo cual, también es un tema de importancia que está, digamos, que hay que poner foco para acelerar la transformación. Por último, no por último, pero un punto importante también es el control manual, ¿sí? Tenemos mucha toma de decisión toma de decisión y procesos que no están siendo automatizados y que son muy manuales, ¿sí? Cuando digo procesos, en realidad procedimientos, ¿sí? Procesos, para no confundir lo que es proceso productivo, procedimientos, ¿no? Ejemplos para traer a la mesa, permisos de orden de trabajo, en frío, en caliente, muchos, o sea, obviamente con el tiempo se fueron automatizando, pero sigue habiendo muchos cambios de turnos, o sea, son problemáticas normales que varios pueden estar viendo que también hay. Procedimientos internos en aprobaciones internas de costos. Hay mucho trabajo de workflow que realmente se puede trabajar y acelerar lo que sería una transformación. Ahora, son problemáticas típicas y que son los desafíos para poder acelerar, pero hay algo que es vital, que ya lo mencionó Ricardo justo en el comienzo, que es la cultura organizacional, ¿no? La palabra transformación, cambio, ¿sí? Entonces, lo que es el manejo de cambio, lo que es cómo el recurso humano, cómo la gente, cómo toda la organización está tomando estos cambios, entender para qué son y por qué, y en qué factor me van a estar ayudando este tipo de solución, este tipo de tecnología, cómo podemos hacerlo, ¿no? Entonces, realmente ese es el challenge, tal vez que sea, no lo puse enumerado por una cuestión de que realmente es el título, ¿no? O sea, cómo vamos a poder trabajar entre todos y entender por qué lo tenemos que hacer. Hay mucho trabajo realizado, hay, digamos, muchos puntos tomados de distintos factores, el involucramiento fuerte de las personas de recursos humanos para empezar también a ver capacitaciones. Hay un punto también bien crítico que son las nuevas generaciones y cómo las nuevas generaciones se van a adaptar al negocio que tenemos. Y eso es lo que suena realmente complejo. Digamos, de alguna forma el negocio se va a tener que adaptar a las generaciones, ¿no? Esa es una discusión filosófica tal vez, pero que realmente hay que poner en discusión, ¿no? Si yo no me puedo adaptar con la forma en cómo estamos haciendo negocios, cómo son las soluciones que tenemos, cómo son toda la integración que tenemos, claramente lo que es el conocimiento, compartir conocimiento, lo que sean retiros de personal, cómo me quedo con el conocimiento que está saliendo, cómo se lo paso a una persona nueva, en donde las personas que están entrando tienen una generación en donde ya nacieron con touchscreen, por ejemplo, o sea, no, con tecnología en donde ya es inaceptable tal vez usar el mouse, el ratón. Ese tipo de generación es básicamente la que está por venir también. Entonces, ese es parte del gran desafío. Pero bueno, de cierta forma,
es el padre, pero los otros desafíos son también bien importantes, ¿no? Y tal vez no deberíamos focalizar también en los mismos, ¿no? De tal manera, ¿sí? Conversando sobre el primero de los hilos, ¿sí? En realidad de los hilos y también de los hilos operacionales que tenemos y también de la complejidad empresarial, eh, tenemos un ciclo de lo que es la cadena de valor del negocio, ¿no? O sea, tenemos la aproximación holística que tendríamos que estar buscando, claramente tiene distintas dimensiones. Una dimensión es el tiempo de horizonte, de visión que tenemos, ¿no? De visualización que tenemos para cada función o para cada tarea, ¿no? Tenemos otra dimensión va a ser los roles, ¿sí? La gente de planificación, la gente de operación, la gente de confiabilidad operativa. Tenemos muchos departamentos, muchos roles funcionales con cada uno viendo tal vez en distinto tiempo, ¿sí? Planificación viendo al futuro, al presente y futuro, gente de contabilidad viendo el pasado y el presente, digamos, operación con el ahora, ¿sí? Entonces, claramente tenemos esas dimensiones y también tenemos los recursos, que siempre hablando de recursos aparece acompañado de la palabra limitados, ¿no? Siempre, últimamente, el tema de recursos siempre es un tema a discutir y algunos de los problemas que traen típicamente para poder avanzar en generar más valor. Cuando hablamos de recursos hablamos de equipos, de máquinas, ¿sí? Unidades de procesos, el proceso productivo en sí, y también personas, ¿sí? Las personas claramente tienen un factor bien importante, ¿no? Eh, la idea de la aproximación holística es justamente cómo todo este ciclo de generación de valor de negocio se interconecta, cómo van de cierta forma pasando la información o pasando las instrucciones necesarias por cada departamento para que cada departamento tenga su valor agregado al negocio. Y si yo trato de definir digamos, la visión, la aproximación holística y su valor, básicamente lo que yo estaría buscando es tener el plan versus actual de forma de tiempo real, ¿no? Entonces, si yo hoy en día planteo tener en tiempo real cuánto es mi planificación y cuántos son los resultados para empezar a hacer realmente una evaluación de cómo viene mi negocio, hoy en día es un indicador bien complejo, con múltiples plataformas, como dijimos anteriormente, y también múltiples procedimientos que hoy en día tal vez no existen o que no están del todo claros o que habría que adaptarlos entre distintos departamentos, ¿no? Por eso que la forma de resumir y de cerrar el lazo, pensando en ir con el resultado del negocio en términos de cómo está planificado y cómo estamos llegando, ¿sí? El forecast normal, también va de la mano con el tema de ser ágiles a la demanda, ¿no? Entonces ahí se puede entender un poco la línea que yo les traigo de discusión, que básicamente es cómo yo organizo todo internamente, hago la orquestación de todo para que pueda fluir la información para todos los departamentos y que se tomen acciones de forma inmediata y que se automatice lo máximo que se pueda, ¿sí? Entonces, siguiendo planteando, ya planteamos un poco el desafío, planteamos el desafío de lo que es la transformación digital, la importancia del recurso humano y de la cultura, del cambio cultural que tenemos que afrontar y seguir potenciando, pero también, digamos, el tema de la visión holística y la integración, ¿no? Entonces, hoy en día aparece dentro de ese marco un concepto de digital twin. Generalmente en inglés está la palabra, gemelo digital. En español es, como bien dice el título, es, digamos, una réplica virtual de nuestro, digamos, de algún recurso, ¿está bien? Entonces, o de un activo, ¿no? Entonces, ahí empezamos un poco más en detalle a entender lo que es un gemelo digital, ¿no? Porque hay muchas, como expliqué anteriormente con la transformación digital, hay muchas
descripciones o, digamos, detalles sobre el gemelo digital, cómo lo llama cada uno, ¿no? O cada compañía, cada industria, ¿sí? Pero principalmente un gemelo digital puede ser un gemelo de cualquier cosa. ¿Qué significa? Puede ser un equipo, puede ser un compresor. Entonces la idea es que el gemelo digital tiene un modelo detrás. Ese modelo puede ser un modelo de primeros principios, simulación, puede ser un modelo estadístico paramétrico, no paramétrico, puede ser un árbol de falla, ¿ok? Entonces, hay un modelo, ¿sí? Ese modelo va a representar el comportamiento de ese activo real en un ambiente, digamos, virtual o digital, ¿ok? Por eso el digital. Entonces, una columna de destilación, como mencioné también reiteradas veces, hornos, intercambiadores, también es para hacer digital twin. El proceso, ¿sí? Viéndolo desde el punto de vista del proceso, lo que son separaciones, de lo que sean calidades, también es un digital twin. Entonces, un control avanzado, ¿sí? Que seguramente muchos en la llamada están familiarizados con la tecnología multivariable, MPC, de control avanzado, es un digital twin. Estoy teniendo modelos matemáticos y estoy viendo la representación del proceso. Entonces, ahí empezamos a desmitificar o a profundizar un poco más y a entender que tal vez cosas que estamos haciendo hoy en día como cotidianas ya están dentro de este marco, ¿no? Entonces, no significa que para un digital twin tengo que poner a andar una plataforma nueva y que esté en la nube. O sea, acá no estamos hablando prácticamente nada de arquitectura. Lo que es importante es que el concepto de digital twin tiene el ciclo que se muestra en la figura, en donde tenemos una adquisición de datos en tiempo real, generalmente, con la conectividad. eh, Tenemos un segundo paso que es la contextualización de esos datos. Tenemos dentro de la contextualización todo el trabajo de filtro de datos, de filtrar, de estar evaluando, digamos, la confiabilidad del dato. Tenemos después una aplicación a esos datos ya filtrados y contextualizados, le podemos aplicar una analítica, ¿sí? Ya cuando hablo de analítica, la palabra analítica también, que suena mucho, lo asocian rápidamente con machine learning, se asocia generalmente con técnicas avanzadas, estadísticas. En realidad, analítica también es una implementación de un modelo de primeros principios, ¿no? En donde también está muy familiarizado en la industria la utilización de simuladores estacionarios, con lo cual también esa aplicación se le hace a los datos que ya fuimos trabajando. Y el punto focal hasta ahí es algo en donde, hasta ese punto es algo que suena bien familiar tal vez y que se está haciendo muy a menudo, o sea, sin ningún problema. Pero lo importante y el motivo del concepto de gemelo digital, ¿sí? Es poder tener recomendaciones que sean concretas, ¿sí? Como le dicen a veces, inteligentes. Entonces, yo realmente necesito cerrar el lazo, necesito volver a la operación, al proceso, con una acción para tomar y que sea concreta, ¿sí? Ahí es donde realmente es para remarcar el concepto de gemelo digital y es donde está el valor de poder hacer una réplica virtual del comportamiento de un equipo o de un proceso, ¿no? Obviamente después está la implementación, que puede ser manual o automática, ¿no? Entonces, teniendo ejemplos de este estilo, como mencioné anteriormente, un digital twin, como dije, es un control avanzado. Entonces, yo tengo la toma de datos, le aplico la analítica que es con modelos matemáticos multivariables, lineales, ¿no? Digamos, cualquier tipo de motor que tengamos, lógica difusa y demás. Y el control avanzado a mí me da recomendaciones de los nuevos set points, ¿sí? Entonces, aplica tranquilamente un control avanzado al concepto de gemelo digital, ¿sí? Eh, Ahora, tomando ese ejemplo, lo puedo extrapolar para cualquier otra situación que tengamos en la refinería. Ejemplo, y que también es muy utilizado hoy en día, ¿sí? Está tal vez de moda, lo que es el gestión de equipo, ¿no? Predicción de falla de equipo, ¿sí? Entonces ahí se trabaja mucho, se adquieren datos de los equipos en tiempo real, se contextualiza también porque se traen datos tal vez del RP, se traen datos de mantenimiento, se traen tipos de fallas que ocurrieron, se le aplica una analítica y ahí es donde aparecen tal vez modelos ya estadísticos, paramétricos, no paramétricos y demás.
Y después también se obtienen unas recomendaciones, ¿no? Porque parte de esa analítica es aprender y tener un modelo que esté adaptado y representando la realidad, pero también hay una analítica que me va a decir a mí qué recomendación de tomar. Por ejemplo, cambiar alguna pieza o una determinada pieza de un equipo va a tener que ser cambiada dentro de tanto tiempo o cuándo recomiende hacer la parada del equipo, ¿no? Planificar las paradas, por ejemplo. Entonces, después la implementación puede ser manual porque claramente, tal vez para cerrar el lazo necesitamos a alguien de confiabilidad operativa que esté viendo según cómo es la planificación y si hay que tomar alguna acción concreta, ¿no? Entonces, de esa forma, después los invito obviamente que puedan estar viendo las distintas conocimientos que hoy en día tal vez manejan y cómo aplica el concepto de gemelo digital. Ahora, yendo a un caso en donde estoy hablando de concepto de gemelo digital y también estoy hablando de visión holística, ¿no? O sea, esos dos puntos son pilares muy importantes en términos de cómo hoy en día la transformación digital está yendo para ese camino, ¿no? Cuando digo visión holística estoy hablando de integración de sistemas y cuando digo gemelo digital estoy hablando básicamente de un algoritmo y representar el modelo de comportamiento real, ¿no? Entonces, vamos a ver un caso de una optimización de negocio con soluciones típicas dentro de una refinería, ¿sí? No están todas y lo que voy a estar mostrando es a modo ilustrativo. Claramente hay muchas cuestiones, si empiezo por un lado, empiezo por otro. Como les comentaba antes, yo puedo trabajar focalizado en activos porque tengo problemas de parada no programadas, o puedo empezar por la parte de optimización de optimización de producción porque veo que hay mejoras para sacar en términos de carga planta o estabilidad de planta y máximos económicos. Eso es totalmente independiente. Lo que es importante es que se pueda ver todo de una forma holística, ¿no? Entonces, en el caso que les traigo, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, algo que también es bastante interesante y tiene un porqué, lo que es la implementación del control avanzado, ¿no? Entonces, comenzando con un control que tengamos dentro de una de las plantas, una unidad de proceso, ¿sí? Crudo vacío, FCC, digamos, cualquier tipo de planta o unidad que tengamos, es normal tener tal vez un control avanzado, ¿no? Entonces, ese tipo de aplicación que ya de por sí está haciendo una analítica y que también es un digital twin, ¿sí? Ahí empezamos a ver cómo utilizamos los conceptos, ya me está dando un beneficio, ¿no? Un beneficio económico tangible, de eso no hay dudas, digamos, dependiendo de la unidad, dependiendo lo que sea, vamos a tener un valor económico que ya sabemos que eso funciona en refinación, ¿sí? Estoy mejorando capacidad, estoy asegurando las calidades y demás. El próximo paso, tal vez, ¿sí? Es cómo el control único que tengo, lo tengo hoy en día integrado en una plataforma de monitoreo para empezar a darle seguimiento a que esos beneficios, como también se saben, esos beneficios hay que mantenerlos. Control avanzado tiene su mantenimiento típico por, ya sea desvío de modelos, ¿sí? O por, digamos, situaciones que fueron ocurriendo, limitaciones operacionales. Entonces, ahí pueden ver de nuevo esos desafíos que yo planteé anteriormente como generales, ¿sí? Lo que es cambio cultural, también es aplicado con este tipo de solución, ¿no? Porque claramente el operador tiene que estar dándole lugar al control avanzado y tiene que aceptar el control avanzado para que sea útil la tecnología. De otra forma, queda apagado, ¿no? Entonces, eso es algo que lo tenemos totalmente entendido, ¿sí? Pero, digamos, eso también va a estar impactando en las demás soluciones. Entonces, teniendo un control avanzado, yo puedo tener unos beneficios que lo voy a mantener, voy a tener gestión de lazos, empezar a ver cómo están todos los lazos de control, cómo están las válvulas, la instrumentación, empezar a ver si hay alguna mejora en términos del control para poder asegurar el mantenimiento, ¿no? ¿Sí? Por otro lado, ¿sí? Eso vamos a dejarlo por un costado, pero también por otro lado tenemos algún departamento generalmente de procesos en donde ya existe la conducta de estar haciendo simulaciones del proceso para estudiar, ¿no? Estudiar cuello de botellas, limpieza de intercambiadores, digamos, distintos estudios a nivel de proceso, apoyándonos con simulaciones estáticas, dinámicas, módulos, lo que sea, con planillas Excel, hay una analítica también atrás. O sea, hay una analítica, ya sea
muy básica o con modelo de primeros principios rigurosos, bien importante, ¿no? Entonces, eso también existe, ¿tá? Ahora, eh, cuando hablo y ahí empiezo a traer la parte holística, ¿no? O sea, cuando hablo si se fijan también eso, termina siendo un digital twin. Estoy representando la situación particular real con algún modelo y el mismo análisis que está haciendo el ingeniero de procesos para poder volver con operación y dar recomendaciones de puntos de operación, económicos y demás. Entonces, ahí está cerrando el lazo, ¿sí? ¿Cómo aplica para cada cosa, ¿no? Por otro lado, esos mismos modelos hoy en día lo puedo tener integrado con planificación, ¿sí? Hay casos en donde ya están integrados, casos en donde no, pero ya empiezo a integrar. Entonces, acá donde voy a estar tratando de armarme yo la integración de sistemas y empezar a promover todo este campo, ¿no? Una simulación, hablo con planificación para poder hacer ajuste, por ejemplo, de vectores lineales, para reactores, digamos, para mejorar el tema de la predicción de la planificación, de los escenarios de planificación. Y claramente también eso lo puedo estar integrando, ¿sí? Y cerrando lazos con la capa de control avanzado que puedo tener para ver si los controles avanzados necesitan cambiar su funcional económico, ¿no? Entonces, puedo tener un optimizador de planta en donde se coordine con la planificación y hacer que los controles avanzados empiecen a adaptarse a, hoy en día tengo que vender más gasolina o me conviene sacar más corte de diésel. Ese tipo de decisiones hoy en día se cierran de forma manual, con la gente que hace mantenimiento de control avanzado, ajustando de vuelta la matriz de control económico. Hoy en día eso lo podemos cerrar de forma automática. Ahí aparece el concepto de manual también, que era uno de los desafíos que mencioné anteriormente, en donde se podría automatizar y estar evitando tal vez la interacción humana en algo en donde puede fluir de forma más eficiente, ¿no? Si estoy hablando de óptimo de planta y estoy hablando de planificación, ahí también va a entrar el concepto de mezclados, que es algo que es sumamente importante ver la optimización de las mezclas, de cómo estamos haciendo la utilización, de la disponibilidad que tenemos de los tanques, cómo vamos a estar formulando la cantidad de producto que necesitamos. Entonces, eso también lo podemos llevar de la mano, impactando directamente en la ejecución, ¿sí? Y de una forma totalmente integrada, ¿no? Eh, un concepto adicional que también se maneja es, hasta ahí ahora estuvimos hablando de procesos, optimización de procesos y cómo llevar el óptimo económico. Por otro lado, también tengo todo lo que es la gestión de operación. Cómo yo voy a estar alineando la gestión de operación para que este ambiente que empieza a ser ahora colaborativo, porque cada uno está colaborando, estamos mostrando valores distintos, cómo las ventanas operativas tienen que ser para un equipo, ya sea de seguridad, alarmas, óptimo económico, el deseado, empezar a llevar esa información. Todo el manejo de alarmas, también algo totalmente adaptado en la industria de refinación, entender lo vital que es la alarma y los eventos y facilitar al operador de consola las acciones, ¿sí? El manejo de situaciones anormales. Eso, digamos, lo vinculamos en el punto de vista de gestión operativa, tenemos el rol de operador muy fuerte, con lo cual aparece el concepto, o no el concepto, pero la necesidad de automatización de flujo de trabajo, ¿sí? Hoy en día también, como mencioné anteriormente, cambio de turnos, trabajo de permiso de trabajo que tal vez la gente de operación está realizando, un operador, un supervisor, cómo lo tengo totalmente automatizado, ¿sí? Vinculado tal vez con sistemas RP, digamos, y integrados, ¿sí? Llegando a también vincular toda la parte de gestión de activos y un gemelo de activos. Ahí es donde ya metemos también el departamento de confiabilidad y cómo todo esto lo puedo estar utilizando para la salud del equipo, ¿sí? Entonces, obviamente, ventanas operativas, ¿sí? Que puedan ser configuradas por varios departamentos, ya sea gente de confiabilidad, gente de proceso. Los modelos que yo tenga de modelo de activos también usar simulación rigurosa, no estar usando tal vez un cálculo estadístico. Hay un montón de ideas que va a depender claramente de la disponibilidad que puedan llegar a tener, pero que hoy en día sigue siendo lo mismo en términos de ir para el mismo camino de transformación digital. Siendo simple, digamos, en esta imagen le estoy mostrando
todo lo que es el concepto de una visión holística, una integración. ¿Sí? Suena simple, pero realmente hay múltiples plataformas que pueden ser integradas. La idea es ver cómo esa integración tiene que fluir, cómo el proceso tiene que fluir y en definitiva la importancia del dato, ¿no? Hoy en día, yo dije los recursos son activo, persona y proceso, pero hay un recurso que hoy en día está cada vez tomando mucho más fuerza, que es el dato, ¿sí? Y la información. Realmente todo lo que es el IoT, la conectividad, empezar a conectar equipos que antes no tenían ni siquiera información, está generando mucho más datos, mucho más volúmenes, y ahí tenemos el campo también de investigación para poder, cómo lo explotamos esos datos, ¿sí? Ya sea con analíticas como estoy mostrando ahora, que son conocidas, son productos, son software que ya existen hace años y ya tienen un montón de reconocimiento, cómo arriba de esa capa puedo agregarle analítica adicional para toma de decisión, siempre pensando en cerrar el lazo y tener, en definitiva, una recomendación, ¿no? De esa forma, lo que tenemos que promover y lo que estamos buscando básicamente es un dashboard o un tablero en donde yo pueda tener toda esa información de forma disponible y empezar a navegar, ¿no? Que pueda haber factores financieros, utilización de activos, producción, todo, ¿no? Dependiendo qué rol lo atiende y cuál es su importancia, que uno pueda generarse su propia vista, digamos, todo esto que realmente se ve muy lindo y un montón de las personas que están aquí en la llamada lo veo un montón de veces, suena súper maravilloso, la realidad es que con todo lo que conté atrás, si no lo estamos trabajando de esa forma, es imposible llegar a esto, ¿no? O sea, realmente está esa conducta, ¿no? La que deberíamos tener, ¿no? Cuando hablamos de visión integrada o contextualización, bueno, es poder tomar toda la información que hay sin importar qué sistema es y empezar a verlo de forma enfocalizada. Si estoy viendo un intercambiador, un separador, digamos, cualquier equipo que yo pueda ver los indicadores rápidos del equipo, la eficiencia del equipo, cuáles son las órdenes que están activas en el sistema ERP de mantenimiento, o las fallas, o las potenciales fallas, datos históricos de alarmas y eventos, secuencia de errores, digamos, todo ese tipo de información, poder consolidarla y mostrarla en la pantalla para, de esa forma, yo poder tomar acción mucho más rápido, ¿no? Entonces, sigue siendo lo mismo, yo estoy representando, contextualizando toda la información para ir a ese lado, ¿no? Me explayé mucho tal vez en lo que es el concepto de transformación de gemelo digital y de integración. Realmente yo considero que integración es crítico hoy en día, un pilar, integración de todos los sistemas que tenemos, es crítico para trabajar. Con lo que ya tenemos realmente podemos hacer un avance muy grande, ¿sí? Entonces el énfasis que estuve dando es la transformación digital no es solamente analítica avanzada. La transformación digital no es poner un motor de machine learning. La transformación digital es empezar a poder orientar todas las soluciones, empezar a que tenemos, todos los software que tenemos, todos los procesos que tenemos, el procedimiento que tenemos para estar ágiles en la toma de decisión, ¿sí? Entonces, ahí es el foco que tenemos que tomar y tenemos mucho camino para hacer, ¿no? Del punto de vista de tendencias, tal vez, no sé si tendencias, sino cuando hablamos de nuevas tecnologías, que es lo que hay hoy en día también, hay varios asuntos interesantes, ¿sí? Voy a focalizar en refinación particularmente, pero hay cosas que hoy en día permiten hacer un avance muy significativo, tal vez que no son muy visibles, ¿no? Ejemplo, la realidad virtual y aumentada, ¿no? La diferencia, para ser bien breve, la realidad virtual es un motor que corre en una computadora y, digamos, tenemos un entorno, todo generado por un procesamiento de computación, ¿sí? Computacional. La parte de realidad aumentada es algo en donde yo estoy en el proceso real y me agrego información adicional del sistema en tiempo real para poder ver alguna situación del equipo. Entonces, o digamos, del proceso que estoy viendo, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Por un lado, digamos, cuando hablamos de realidad aumentada, tenemos, por ejemplo,
como está en la figura, un tablet, un casco inteligente en donde yo puedo ya empezar a ver información del equipo, el datasheet de un instrumento de forma rápida, hacer una llamada a un especialista, poder poner en contacto, poder hacer un procedimiento en tiempo real con un especialista que está guiándome. Ese tipo de realidad también es aumentada, llamémosle, al margen de que termina siendo tal vez una llamada, pero permite, el valor fuerte es poder yo estar en campo, tal vez en donde no tengo el acceso a un sistema, o sea, tener acceso al sistema, ¿no? Con una tablet que sea, digamos, antiexplosivo, digamos, obviamente. Eso es algo que hoy en día se está viendo mucho y es muy valioso, digamos. Por otro lado, la realidad virtual va a permitir el tema de hacer capacitaciones de otra forma, ¿no? Ya sea, algunos ya estuvieron viendo tal vez o son conocidos casos para capacitación de operadores de campo con realidad virtual, para entender, digamos, posicionarse dentro de la planta y entender dónde están los distintos equipos. Algo muy importante también es lo que es capacitación de HCE, ¿sí? Todo lo que es el safety. Por ejemplo, se puede estar utilizando realidad virtual para lo que es evaluación de un contratista. Digamos, un contratista viene a hacer un trabajo específico bien determinado, puedo estar poniéndole un entorno de realidad virtual, emulándole la situación y que él lo pueda estar aplicando el trabajo y yo realmente ver cómo está haciendo el trabajo antes de que vaya a planta, ¿no? Son cosas realmente a mí me parecen súper interesantes, son cosas que vienen andando sin ningún problema. Para el diseño de ingeniería también, lo que es diseño de nuevas plantas o cambios dentro de la planta para entender de que haya las dimensiones de los equipos, de los ductos, dónde se ponen cada equipo, digamos, también cuadren, tal vez eso también es muy útil. Y eso también integrado a lo que es entrenamiento, como mencioné antes, ¿no? De operadores, por ejemplo. Entonces ahí es un tema que está bien interesante. Eh, Obviamente no lo mencioné, pero lo que son para realidad virtual, entrenamientos de operador de campo para hacer procedimientos puntuales, cambio de instrumentación, o parada o arranque de algún determinado equipo que sea local, todo eso se puede estar emulando, ¿no? Virtualmente y probarlo ahí de una forma bien efectiva. Por otro lado, y yo aquí es lo que traje fue el concepto de trabajador digital, ¿no? Porque la idea es, como mencioné anteriormente, dentro del concepto de transformación digital tenemos conectividad, IoT, o tenemos cloud, virtualización, pero hay una palabra bien importante que es digitalización, ¿no? Que la mencioné también con lo que es automatización de procesos, ¿no? Entonces, hoy en día ya tenemos soluciones que permiten tener geolocalización de uno de los operadores que esté en planta o contratista, empezar a ver si está en una zona segura o una zona de riesgo, tal vez. Soluciones que le permiten ver al personal de planta rápidamente videos de cómo realizar una tarea, ¿sí? Esto es asociado tal vez con la realidad aumentada, pero bueno, digamos, también es parte que puede ser videos simples, información de hojas de equipos, rondas estructuradas, eso también es algo que creo que está muy adaptado, el tema de la necesidad de tener automatizado lo que es una ronda de campo, digitalizar esa información. Lo importante aquí es, esa información la tenemos que tener en tiempo real en una base de datos. Entonces yo puedo llevar toda esa data en forma inmediata y ver situaciones que hoy en día no tengo visibles y después a partir de ahí empezar a aplicarle analíticas, reconocimiento de patrones, ahí voy a empezar a hacer análisis mucho más detallados, ¿no? Pero hoy en día son soluciones que las necesitamos tener, o sea, eso es importante, ¿no? Tener en conciencia. Hay algo muy, pero muy interesante que sería lo que es el procesamiento de imagen y en el caso de emisiones, por ejemplo, muy útil, ¿sí? Si tenemos trabajadores en alguna zona, podemos estar viendo si hay algún escape de algún químico, de algún producto. Realmente a ese nivel se pueden hacer con procesamiento de imágenes, con cámaras térmicas, digamos, y que permiten ver esas situaciones. Toda esa información termina siendo digital, ¿no? Entonces termina siendo mayor información que yo voy a tener cuando yo hablé del concepto anteriormente mencioné lo que es Big Data o la generación de datos, básicamente es esto, ¿no? O sea, hoy en día cada vez vamos a tener más datos y que vamos a tener que después aplicarle algoritmos para empezar a analizarlo porque no nos va a dar a nosotros la facilidad de poder hacerlo de forma tradicional, ¿no?
Del punto de vista de activos, que es algo también que está muy, tal vez muy bien andando, es lo que, con mucha atracción, es lo que es relacionado con equipos, fallas, predicción de fallas, proactivo, asociación con mantenimiento, con plan de mantenimientos, entender tendencias, monitoreo condiciones de equipo, basado en condiciones de equipos, ¿sí? Vibración es algo que es bien común para rotatorios. También aplica lo mismo de cámaras para emisiones, también me está hecho para equipos para ver fugas o también del punto de vista de térmico, ¿no? Empezar a ver si hay piezas mecánicas que están teniendo distintas temperaturas que pueden llamar una alerta. Todo eso hoy en día existe y está integrado también como parte tal vez de un APM, como dicen normalmente, que es el Asset Performance Management, pero digamos, es algo que realmente va muy bien, ¿sí? Del punto de vista de procesos, como mencioné antes, todo lo que es la analítica adicional de poder de usar un modelo tal vez de simulación rigurosa con datos en tiempo real y poder hacer predicciones. Un ejemplo, intercambio, limpieza de intercambiadores. Tengo varios intercambiadores, poder correr distintas simulaciones de una forma con una inteligencia que tomando datos del tiempo real con la eficiencia que tenemos digamos, y el factor de ensuciamiento y ver cuál me conviene a mí estar haciendo una limpieza, ¿no? Entonces eso es una parte de procesos, sin contar todo lo que es control avanzados y las nuevas analíticas sobre la capa de control avanzado que me permiten a mí estar tomando, digamos, crear un algoritmo que me identifique a mí el comportamiento del operador que está teniendo sobre las limitaciones de un control avanzado. Eso también ocurre, eso también es factible, ¿sí? Obviamente para eso necesitamos tener la capa de control avanzado, necesitamos tener todo el manejo de alarmas, eventos, acciones del operador para empezar a tener esos datos y con eso aplicarle este tipo de plataformas que son bien interesantes, ¿no? Tal vez que por último, como un ejemplo, y que también es algo en donde está pero muy bien visto, es en lo que es suministros y logística, ¿no? O sea, la cadena de suministro y logística es tremendo el potencial que hay para aplicar ahora sí soluciones del estilo de las nuevas de inteligencia artificial, como le llaman normalmente machine learning o cosas más avanzadas, ¿no? Porque es un área en donde realmente hay una complejidad tremenda en términos de manejo de constraint y de interacción humana, de decisión de escenarios. Entonces, hay soluciones en donde yo puedo tener la planificación de demanda, digamos, vinculada con la variación del crudo, del precio del crudo en el mercado y predecir en función de los contratos que puedo tener hoy en día con distintas compañías clientes, predecir cuánto va a ser mi demanda a futuro basándome en toda la historia que fue pasando siempre, ¿no? En la situación del país que estoy actual, con los valores del crudo globales, con cambios de gobiernos, o sea, a ese nivel, ¿no? Son analíticas que también fueron implementadas en algunas plantas, tal vez en algunos de petroquímica también, para la que es producción, para lo que es generación de productos, y considerar todos estos ambientes, ¿no? Entonces, cuando ya empiezo a tener ese nivel de dificultad, de donde involucro una información de datos muy grande y de diversas formas, es donde la estadística, generalmente, digamos, hablamos de inteligencia artificial, pero fuertemente está liderado por lo que es estadística, ¿no? Paramétrica o no paramétrica, pero realmente ahí es un punto bien fuerte y es algo en donde se puede hacer mucho, ¿no? Esto de poder, cuando yo estoy hablando de ser ágiles ante la demanda, que yo pueda hacer este forecast, entender cuánto va a ser mi demanda en los próximos 3 meses, no porque planifico ahora o por los contratos que tengo ahora, que eso ya lo tengo, sino por estimar con una inteligencia qué es lo que puede pasar en la economía, ¿no? Entonces, es súper interesante. Estos tipos de algoritmos ya los tenemos corriendo en distintos ámbitos, ¿no? Si alguien ve la parte genética o todo lo que es biotecnología, es tremendo la utilización de algoritmos genéticos, algoritmos evolutivos, ya están testeados, ¿no? Un tema bien importante como para poder cerrar es, y que es algo que remarqué mucho, ¿no? No caer en la tentación de que solamente transformación digital es aplicar algo de eso, ¿no? O sea, algo
ese tipo de herramientas totalmente de identificación de patrones estadísticos y demás. Eso no es solamente transformación digital, es algo que en donde realmente estaría muy bueno utilizarlo, sí, y se puede utilizar correctamente, sin ningún problema. La forma de utilizarlo en función a mi recomendación siempre es acotando de una forma bien, digamos, pensar en una metodología ágil en términos de decir, ir con un alcance muy pequeño, entender muy bien la problemática que se va a estudiar. Por ejemplo, la problemática sobre una estación, sobre un equipo puntual, ¿sí? De falla de ejes o lo que sea, o de un equipo en particular, y recrear toda la información necesaria para poder hacer estadísticas sobre eso, ¿sí? Mi, mi punto de vista siempre es, hoy en día ya existen muchas soluciones que dan un análisis, un avance grande en ayudar a lo que es gestión de equipos, gestión de ventanas operativas, optimización de proceso, y la implementación de analítica la tendríamos que dejar para implementarla arriba de ese tipo de plataformas, ¿no? Entonces ahí es donde realmente yo le veo un valor fuerte y ahí potenciamos todo lo que es integración de sistemas dentro de la refinería, ¿sí? No podemos o no deberíamos pensar de que alguien puede venir con una única plataforma y pensar que con esa plataforma hace todo solo y que es autoajustable, ¿no? Son algunas de las cosas que tal vez la parte de marketing promocionan, tal vez, pero realmente ese sí es un problema pensar que eso es transformación digital, ¿no? Ahí, digamos, creo que me pasó un poco el tiempo, pero, digamos, traté de ir lo más rápido posible. No sé si abrimos para preguntas, Hernán, o No, cómo está, seguimos. está perfecto, Ariel. Fue muy clara la presentación. Sí, abriríamos un tiempo para preguntas. Si quieren hacerle llegar a Ariel preguntas a través de, puede ser del chat o del cuadro de preguntas. Yo ya tengo dos que te hacen acá, Ariel. Uno es explicar un poco más qué es una visión holística, ya que hay gente que no la tiene un poco tan clara en cuanto a eso. Si querés, puedes explicar brevemente eso. Sí, eh, digamos, cuando hablamos de visión, a ver, tal vez que fue una pregunta que, porque después lo repetí mucho, ¿no? Tal vez que fue al principio, ¿no? Pero la idea de Sí, la visión holística justamente es estar teniendo, que yo lo llamo departamentos, ¿no? Los distintos departamentos dentro de una organización o funciones, o funciones organizacionales, eh, que no nos quedemos solamente con la visión particular nuestra, ¿no? Por ejemplo, si estoy en planificación, solamente pensar en los planes, esto es lo que tenemos que hacer y acá está el pedido para la gente de cada planta de cuánto tenemos que estar poniendo la carga, por ejemplo, ¿no? O del punto de vista de confiabilidad, que estoy solamente viendo el equipo, viendo de cómo están usando y, digamos, viendo cuándo está fallando y solamente pensando en cambiar, digamos, o mantenerlo, ¿no? Con vida, ¿no? sí, Eh, la versión holística lo que refiere es, entre todos tenemos que tener la misma visión. ¿Qué significa? La planta operando, ok, en forma adecuada, con todos los productos dentro de calidad y sacando la mayor ganancia. Entonces, cada uno tiene su visión ahí. Cada uno tiene su misión. Entonces, la gente de planificación, cuando hace los corridas de escenarios, poder entender si hay algún mejor modelo que se aproxime para los escenarios, comenzando con la gente de proceso para poder mejorar su predicción de planificación, poder tener integrado la parte de confiabilidad de equipos para saber cuándo son los planes de paradas, cuándo ver si hay un equipo que ya está fallando tal vez o que puede ser que falle, para poder hacer el escenario y agregarle dentro del escenario esa incertidumbre. Entonces, cuando yo expando un poquito más, ¿no? No quedarme solamente con mi rol, sino que expandir un poco más y empezar a hacer el overlap con las demás áreas, apoyados con, digamos, con tecnología, obviamente, es donde ujú, estamos creando esta conciencia de holístico, ¿no? O sea, general. No perfecto. sé si... Sí, está claro. En realidad es una visión, es como que los sistemas y sus propiedades deben ser analizadas más en conjunto y no solo a través de las partes que lo componen, Exacto. ¿no? Exacto, sí, sí, es obviamente, tal vez que es muy buen punto, ¿no? No es que esto sirve, ¿por qué? Porque justamente voy a estar viendo de una manera totalmente integrada. Yo no voy a ver
no debería haber un equipo porque solamente es falla mecánica. Yo tengo que verlo el equipo por cómo es el impacto en el proceso que tiene, qué ocasiona la falla. Tengo que compartir eso con la gente de operación para que la gente de operación entienda esa problemática y que pueda operarlo de forma adecuada. Sabemos que las situaciones anormales tienen un componente que es mayor al 50%, que es por falla humana, ¿no? Por cómo estamos operando un equipo o un proceso y aparecen situaciones anormales. Eso está, digamos, en los libros, digamos, ¿no? Entonces, claramente, el tema holístico es la concientización de por qué estamos haciendo el trabajo que estamos haciendo. Suena muy, Sí, sí. digamos, Claro. muy básico, pero, digamos, focalizar en eso, ¿no? Perfecto. Después acá, eh, se me fue. Felipe pregunta si es correcto afirmar que en un sistema de IoT punto 3 se puede tratar hasta 9 veces más los datos que en un sistema basado en decisiones de personas. Bueno, digamos, eso, digamos, en la práctica, hoy en día esas decisiones, o sea, el reflejo de ese valor agregado, digamos, de poder tener este tipo de autonomía, ¿no? Porque tal vez que no mencioné la palabra, pero lo que se busca hoy en día son autonomías locales, en donde cada equipo pueda resolver una porción digamos, de forma automática para, digamos, para mejorar, estar en un óptimo. Básicamente esa ganancia se logra por estar evitando demoras en toma de decisiones manuales, ¿no? Que esas demoras, o sea, el hecho de estar esperando a que alguien, un humano lo vea y pueda tomar la acción adecuada y que la acción que tome sea la correcta, realmente ahí está la diferencia entre el 9X de un 3X, ¿no? O sea, hay mucho, mucho valor que hoy en día no lo estamos teniendo por tener mucha dependencia de procesos manuales, ¿no? O de decisiones manuales, que deberían ser automatizadas. Y que hay, con el tema de analítica, posibilidad hoy en día de empezar a tener algoritmos que me ayuden a replicar ese comportamiento, ¿no? Y ir autoaprendiendo, el famoso autoaprendizaje, para ir adaptándose a las situaciones, ¿no? Sí, perfecto. Pues acá nos preguntan, ¿cuánta experiencia se tiene de Machine Learning en el control de eficiencia de las calderas de una refinería? Eh, bueno, a ver, en las calderas de una refinería. Ok, ahí ese es un punto importante también, y también con mucho, como mencioné antes, ¿no? La parte de energía, la parte de costo energético y también de emisiones, ¿no? Ahí principalmente hay eh, es donde yo no estoy, tal vez que no lo llamo machine learning, pero ya hay soluciones que corren en un tiempo adecuado para lo que es la velocidad de proceso que requiere tal vez una caldera, en donde me ayudan a mí a optimizar, ¿no? O sea, las soluciones que hay hoy en día es tratar de modelar las distintas calderas, ¿sí? En función de las curvas que tenemos de caldera, ¿sí? La clásica curva de operación de la caldera, poder tomar acción sobre cómo está la combustión de cada una de las calderas, de cómo estamos haciendo la emisión de dióxido o lo que sea, digamos, cómo estamos consumiendo combustibles por cada una de las calderas. Y después tenemos unas soluciones o otro punto adicional de vista sería cómo vinculo todas las calderas en función de saber cómo viene la carga de cada una para saber si se tienen que ayudar entre sí. No tenemos que olvidar que la parte de utilidades o de calderas, la idea es justamente un servicio auxiliar, ¿no? Con lo cual, bueno, a ver, en el caso de refinación, ¿no? Hay otro que es básicamente ese mercado, pero ¿qué significa? Lo importante para mí es tener las presiones adecuadas, ¿no? Los cabezales de presión con las distintas también líneas de presión en el punto de operación. Con lo cual, yo garantizo el funcionamiento individual de calderas, el funcionamiento global de calderas y después tengo que controlar lo que es la presión aportada al sistema de una forma general también para saber cómo se va moviendo, ¿no? Eh, hay ya soluciones de ese estilo en donde se aplica matemática normal, no son un machine learning con autoaprendizaje,
a nivel de Machine Learning, yo, particularmente en mi caso, no vi muchos puntos en optimización de calderas. Claramente, digamos, puede existir algunos esfuerzos, pero no que yo haya visto en forma masiva, ¿no? O sea, yo veo sí que hay soluciones que ya están paquetes en donde ya está focalizado para esa problemática de optimización de caldera. Ariel, te voy a hacer una pregunta más y después tenemos otras más, que algunas son más directamente a lo que sería qué tipo de software se usa para ver los dashboards que tú estuviste mostrando, que creo en sí son productos de Honeywell, que capaz que es bueno que directamente te contacten a través de Sí, a ver, en mail realidad que figura. yo estuve mostrando soluciones y, a ver, es un punto importante, ¿no? O sea, y algo que vale la pena remarcar. Acá estamos en una audiencia en donde estamos trayendo prácticas y comportamientos o desafíos. La realidad es que a nivel de tecnología, hoy existe mucha tecnología de distintos vendedores, de distintos mercados, y siempre va a existir la tecnología. Hay una palabra fuerte que dijo Ricardo al comienzo, que fue eso no va a funcionar si no tenemos la cultura adecuada, si no tenemos la organización orientada, si no le agregamos el hecho de integrarlo, ¿sí? De poder ver la forma holística, que ya lo repetí un montón de veces, por la manera integrada, ver todo junto, porque si no después termina siendo una tecnología que puede ser muy buena, ¿sí? Pero no nos permite avanzar porque no se adapta, no se adopta por el personal. Y en el caso de dashboard es lo mismo. Si yo no tengo toda esta información debajo, los datos, lo hago un prefiltrado, le pongo un modelo, ya sea mínimo modelo que pueda poner, el dashboard me va a mostrar un número que hoy en día lo puedo ver con un historiador tranquilo, ¿no? Entonces, hay todo un juego ahí, ¿no? Para ver, porque, digamos, no hay nada que sea totalmente salvador que nos ayude a evitar todos los otros pasos, ¿no? Bueno, y te tiro una última pregunta, Ariel, acá pregunta Pablo, ¿cómo me recomendarías empezar un análisis para migrar a campo digital una empresa? ¿Empezar por sectores individuales o análisis de todo el conjunto? ¿Apuntar a Bien, lo crítico primero o al revés? bien, muy buena pregunta. Estamos en refino, pues no hay problema. O sea, creo que es más de upstream, pero básicamente hay distintos conceptos de cómo hacer ese approach. El que a mí me parece mucho más interesante es, y como mencioné antes, ¿no? Yo siempre tengo la filosofía de comenzar con poco y hacer victorias tempranas. ¿Qué significa? Lo que yo detecto en el caso de tal vez de upstream es que la visualización es muy escasa. Prácticamente no existe en algunos casos. Estoy generalizando, pero no existe visualización, o sea, simple visualización. No estoy hablando de una analítica muy avanzada. Entonces, todo lo que está, la parte de conectividad es vital. Comenzar con todos los pozos a ponerlo en línea y empezar a ver todas las variables en forma de tiempo real sería el primer objetivo. Claramente el deploy, o sea, el desarrollo, puedo ir arrancando, poniendo en marcha un solo pozo, ver toda la parte de infraestructura y cómo voy a hacer, llamémosle, el template para después hacer el deploy para los demás pozos, pero no pensar en que voy a ir al pozo a ponerle ya toda la analítica en junto y de ver todo un modelo de cómo viene la extracción o cómo vienen las presiones o, digamos, X, ¿no? Modelo de pozo que podamos tener, cualquier curva, sino que pensando inicialmente, aunque sea en visualizar. Hay mucha mejora en el caso de Upstream, en donde tenemos todos sistemas aislados, no están integrados para poder visualizar. Entonces, poner un tablero simple y empezar a ver cuánto es la producción del pozo, por ejemplo, es algo que va muy fuerte. Entonces, se puede comenzar por uno solo como piloto, pero la idea es ir a un todo con algo más pequeño de alcance, ¿no? Una vez que yo tengo esa plataforma de integración de datos que empiezan a venir y a fluir a la plataforma, voy a ver qué analítica voy a hacer. Un concepto que no lo dije y que es bien importante, yo no tengo que adaptar mis datos o mi búsqueda a la analítica, ¿no? Cuando yo hablo de analítica pensando en desarrollo de inteligencia artificial, eh, yo lo que necesito es entender bien cuál es la razón o el business driver, o sea, qué es lo que quiero estudiar. Después, para eso que quiero estudiar, voy a tener unas 15, 20, 30 formas distintas de aplicar cosas, ya sea productos, ya sea
estadística, comprando un especialista en matemática que me ayude a ver la estadística, pero cuando esa persona se sienta, lo primero que va a entender es, explícame qué es lo que quieres ver. Entonces, una falla común es tratar de adaptar lo que precisamos abajo en función de la analítica que podemos hacer. Y en realidad, no, es qué es lo que yo necesito abajo, qué es lo que yo quiero estudiar. Quiero estudiar, por ejemplo, producción de pozos o quiero estudiar el performance de la unidad de proceso específica de cuánto es digamos, la eficiencia de una planta de FCC. Ok, entonces es la eficiencia de una planta de FCC. Ese es el título y yo me voy a focalizar ahí. No voy a empezar de hacerlo para toda la refinería. ¿Se entiende? O sea, ese es un tema bastante interesante también, porque si no, ahí fallamos. Tratamos de poner algo como si fuera totalmente abierto y que lo va a hacer todo solo y termina en la nada, generalmente, ¿no? Sí, sí, es un buen tema para ver en futuros webinars. Yo ahora le doy un poco la palabra a Ricardo Luciati, que quiera Sí. contar algo ahí. Ricardo, adelante. Sí, sí, yo le diría que, y siguiendo un poco con este tema de cuánto se puede hacer, eh, es esencial para mí, porque yo he visto fracasar procesos de este tipo. Es esencial ir avanzando en función de cómo avanza la cultura de trabajo en la empresa y de los grupos de soporte que tenemos para la aplicación y la utilización de los datos. Porque si no, no nos sirven para nada. O sea, hacemos toda una inversión importante que después no da su fruto y cuando te vienen a ofrecer, digamos, lo que se está haciendo en la primera refinería del mundo, te dicen, sí, pero acá esto no funciona. Entonces tenemos que ir avanzando, como decía, si vamos a poner el modelo de cracking catalítico, demostrar que eso funciona, que podemos soportar las transformaciones que se deben hacer al sistema y darle continuidad en el tiempo a través de los grupos de trabajo, ¿comprendés? O sea, hace falta un talento especial que hace 40, 30 años no lo teníamos en la refinería, o 40. Ahora sí los tenemos, pero debe ser valorado en capacidad y en cantidad también porque exige mucho trabajo. Eso para mí es un poco el resumen de esto. Sí, totalmente de acuerdo, Ricardo. Bueno, con esto vamos cerrando. Yo les pido que si tienen alguna nueva pregunta, nos las hagan llegar directamente, si quieren, a la casilla de Arpel, que es administrador@arpel.org.ui. Les comento que la grabación de este webinar va a quedar disponible en el correr de esta semana, o si la quieren volver a ver, o si la quieren recomendar a algún colega que les sea de interés. Y bueno, nos queda nada más que darle las gracias. Gracias por participar. Hemos tenido una muy buena audiencia. Lo último que les voy a pedir, sí, por favor, es que les va a llegar un mail, que para nosotros es muy importante, con una encuesta de evaluación de este webinar, y con una pregunta que para nosotros es fundamental, y es desde qué lado Arpel puede brindar valor a las empresas sobre esta temática. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, gracias Ariel, gracias Ricardo, y estaremos en contacto nuevamente para un nuevo webinar de lo que es la parte de digitalización en otra área de nuestra industria. Listo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gracias Arpel, a por el todos. espacio. Chao, chao. Chao. Perfecto, gracias.